Mire, la semana pasada, sin lugar a duda, todos fuimos muy bendecidos con el mensaje que Dios nos dio, ¿cierto? El Señor está queriendo avivar su presencia, su gracia y su favor sobre la vida de todos y cada uno de nosotros. Y si algo pudimos entender o dimensionar más bien fue todo lo que en el Espíritu estaba sucediendo en el momento en el que nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado. Y fue glorioso, ¿cierto? Bueno, el día de hoy el Señor nos quiere mostrar en su palabra o conforme a su palabra algunos de los beneficios o de las consecuencias gloriosas de esa victoria de Jesús en la cruz, que resistió, ¿verdad?, todo el embate del sacrificio y de llevarse enfermedades y maldiciones y todo lo demás, y cómo toda esa consecuencia, esos beneficios vienen a dar a nosotros, los que ya hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. No importa si tú lo aceptaste apenas la semana pasada con ese mensaje, o tienes ya muchos años de haberlo aceptado, o inclusive lo vas a aceptar hoy, no importa. Todos estos beneficios son por igual para todos nosotros. Amén. 700 años antes aproximadamente del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, el profeta Isaías recibió de parte de Dios la revelación de lo que profetizó, ¿ok? De cuál sería el propósito o los propósitos más relevantes, déjame decirlo así, a la hora de que vendría nuestro Señor Jesucristo a la tierra, ¿sale? Y él lo dejó plasmado, lo dejó escrito en lo que hoy conocemos en la Biblia como Isaías 61, versos 1 y 2. Acompáñenme, por favor. Dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Escuche esto: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Esta palabra profética se cumplió 700 años después, un día que nuestro Señor Jesús, un sábado en Nazaret, se levantó, fue a la sinagoga, como era su costumbre, se levantó a leer, como era su costumbre. Ellos tenían la tradición de que 7 varones se levantaban en cada sesión, en cada sábado, a leer una porción de la Escritura que alguno de los principales de la sinagoga les daba. En aquel tiempo la Escritura estaba en rollos, o sea, no había un compendio, todavía no se había inventado el libro como tal. Entonces, se lo dio en un rollo, y eso Jesús va a leer este mismo pasaje y ahí se cumple la Escritura. Acompáñame, por favor. Lucas capítulo 4, versos 16 al 21. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro, él no lo escogió, el principal se lo dio, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, insisto en que no eran libros como los conocemos hoy, eran rollos, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Este es el propósito de nuestro Señor. Pero quiero que notemos algo importante. Jesús, al estar leyendo, se detiene en una coma antes de decir, o antes de lo que estaba escrito en el rollo. Si me ponen otra vez, por favor, el versículo de Isaías 61, por eso lo marqué en rojo. Jesús omite leer ese día que está cumpliendo la Escritura, omite leer lo que aquí está en rojo. Él se detiene hasta la coma donde dice: y vine a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y omite decir que también vino a proclamar el día de la venganza del Dios nuestro. Lo que se cree de esta última parte es que eso será en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga y tenga que
llevar a juicio, ¿verdad? Y la gente entra en juicio, y los que lo aceptaron y los que no lo aceptaron. Pero en esta primera venida, el propósito de Jesús no es hablar de nada que tenga que ver con la venganza de Dios. Tiene todo que ver con proclamar, con predicar el año agradable del Señor. Esto habla de, a lo que vino es a darle buenas nuevas, buenas noticias a toda la gente. Solo a eso vino. Amén. Así que cuando leemos Romanos 12:2, hace mucho sentido si lo vemos desde este cristal. Cuando dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo. Está hablando de aquel siglo, no está hablando del siglo XXI, está hablando del siglo I. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ojo acá, quiero hacer rápido una pequeña explicación. No está hablando a gente del mundo. Le está hablando a judíos que están en Roma. Ojo acá. Judíos que están en Roma bajo la ley de las obras. Entonces el apóstol Pablo les dice, no te hagas como ellos, que todo el tiempo están bajo la ley creyendo que son sus obras las que van a valer delante de Dios, sino que sea renovado vuestro entendimiento, una renovación. Y entonces dice, sigo leyendo, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso coincide con el propósito de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Venir a cambiarnos del pacto de la ley, en el que estaban todos esos judíos que inclusive estaban en Roma, y trasladarnos al pacto de la gracia. Y el pacto de la gracia, lo que significa en una palabra, es buenas noticias. De lo que se trata el evangelio es de traer buenas noticias a la gente, solo buenas noticias. El pecado, la condenación, las maldiciones, el castigo, la ira del juicio de Dios ya quedó en la cruz, se lo llevó Jesús en la cruz. Eso ya no es para nosotros. Para nosotros son las buenas noticias. De aquí que hoy el Señor quiere mostrarnos cómo nos ve Él, o cómo quiere Él que nosotros nos miremos al amparo de las buenas noticias del Evangelio de la gracia. Amén. De aquí que el mensaje de hoy lleva por título, amados, favorecidos y bendecidos. Las buenas noticias bajo la gracia. Esta primera parte le puse por título el intercambio divino de la cruz. De tanto en tanto me gusta insistir o recordar, para que todos entendamos la diferencia entre vivir en el pacto de la ley y ahora vivir en el pacto de la gracia. Y eso es importante porque si no entendemos la diferencia entre vivir bajo el pacto de la ley y bajo el pacto de la gracia, nos va a ser muy difícil creer en la gracia. Y si no creemos en la gracia, nos va a ser muy difícil acceder a ella, acceder al favor inmerecido de parte de Dios. Entonces voy a tratar de ponerlo simple solo para introducirme en el tema, ¿verdad? Y por eso esta primera sección es para eso. Y también por si hay gente nueva, la gente nueva que entienda la diferencia entre un pacto y el otro. Hagan de cuenta que en el pacto anterior, en el pacto de la ley, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel algo así. Le estaba diciendo, miren, ustedes necesitan cumplir a la perfección todos mis mandamientos si quieren que yo los acepte a ustedes y los pueda bendecir. Ese es en términos generales el concepto del pacto de la ley, el pacto de Moisés, la ley de los 10 mandamientos y de las 613 leyes que en base a esos primeros 10 terminó el pueblo judío creando, ¿verdad? Pero Dios encontró que había errores en ese pacto porque no habría un solo hombre que pudiera cumplir a la perfección esa demanda, ese pacto, que ya alguna vez lo prediqué hace algún tiempo atrás. Esa ley no la puso Dios, la pidió el hombre. ¿Okay? Dios siempre los trató bajo la gracia, pero el hombre dijo, no, mejor tú dinos qué hacer y nosotros lo haremos. Y entonces cambió la gracia por la obra de él mismo. ¿Sale? De ahí que Hebreos 8, verso 6, dice así.
Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Se refiere a los sacerdotes que servían en el templo. Dice, así como el pacto del cual es mediador, Jesús, es superior al antiguo, es el pacto de la gracia, ¿verdad? Es superior al antiguo, que es el pacto de la ley, puesto que se basa en mejores promesas. Por supuesto que la gracia es una mejor promesa que la ley. Efectivamente, dice, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Dice, al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto el anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Amén. Hagan de cuenta que Dios está diciendo para este nuevo pacto, diciendo, miren, tengo una mejor manera de aceptarlos a ustedes. Dejen que mi Hijo Jesucristo cumpla a la perfección con todos los mandamientos de la ley. Y ustedes, y dejen que aunque Él no cometió ningún pecado, Él lleve todos los pecados de ustedes a la cruz y yo lo castigue a Él por ello. Y entonces, cuando ya hayan sido castigados todos tus pecados en esa cruz, yo no volveré a juzgarte y no volveré a castigarte por ninguno de esos pecados. ¿Ok? Todo lo que necesitas es aceptar a Jesús, a mi Hijo, como Señor y Salvador y reconocer que todo lo bueno que Él hizo ahora está en tu cuenta y todo lo malo que tú hayas hecho o vayas a hacer se habrá cargado a la cuenta de Él en el Calvario, a la cruz de Él en el Calvario. De esta manera, todo lo bueno de mi Hijo estará en ti. Entonces yo te daré a ti todo mi favor, todas las bendiciones y todo el éxito que se merece mi Hijo. ¿Ok? Resumiendo, todas las buenas obras de Él irán a tu cuenta y todas tus malas obras irán a la cuenta de Él en el Calvario. Así de sencillo. Esa es la gran diferencia entre un pacto y el otro. No necesitas ni siquiera entender teológicamente cómo cambió de uno a otro y cuándo uno y cuándo el otro. No importa que no entiendas eso. Lo que sí es indispensable es que aceptes a Jesús como Señor y Salvador y creas que estás bajo el pacto de la gracia. Ya no estás bajo el pacto de la ley, ya no estás bajo el pacto de tus obras. Y entonces el Señor Jesús lo que logró es hacer que a ti se te juzgue todos los días conforme a la obra de Él y no a las tuyas. Y eso, mis amados, es una gran bendición. Y dicho de una manera, eso que hizo Jesús en la cruz para nosotros, que se llama gracia y que se convierte en favor, hace que el Señor nos vea a nosotros de esta manera. Nos ve amados, favorecidos y bendecidos. ¿Puedo ir un buen amén a eso? Esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que estés haciendo, si tú ya aceptaste a Jesús como Señor y Salvador y estás creyendo que su gracia se está derramando sobre ti, entonces tú estás siendo muy amado, muy favorecido y muy bendecido. ¿Puedo ir un buen amén a eso? Amén. Esta segunda parte le puse primero amados y al final bendecidos. ¿Ok? Es como un cierto orden que el Señor nos pone para poder acceder a su gracia. El Señor primero nos hace saber que somos profundamente amados, tienes que creer eso, que eres profundamente amado, que eres altamente favorecido y grandemente bendecido. En ese orden, primero saberte muy amado, eso te da como consecuencia que si eres muy amado, entonces estás muy favorecido y ese favor, ese mucho favor, se convierte en lo que tú conoces como bendiciones. Se materializa, se manifiesta ese favor como bendiciones. Amén. ¿Por qué no sabemos amados? Porque lo dice su palabra. Clásico, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo
Aquí puedes poner tu nombre, porque de tal manera amó Dios a David, a Sergio, a Isabel, a Lupita. Ahí pon tu nombre. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La razón de que el Señor entregó a su Hijo es por amor a ti. Juan 17:22, Jesús lo afirmó cuando les dijo a los discípulos, orando por nosotros: yo estoy en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Por qué somos muy amados? Porque lo dice la Escritura. También dice que somos muy favorecidos, que estamos rodeados de su favor. Salmo 5:12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Y usted sabe que usted es justo por la fe. Como un escudo lo rodearás con tu favor. ¿Y cómo sabemos que somos muy bendecidos? Porque también lo dice la Escritura. Génesis 3:6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, ojo acá, estos son hijos de Abraham. ¿Cuántos hijos de Abraham tengo acá? Ahora, levante su mano y usted dígame, por favor, amén. Por mi fe, yo sé que soy hijo de Abraham. Dice, y la Escritura, previendo, mire qué interesante está esto. Estamos hablando en el Génesis, ¿ok? Y la Escritura dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Mire a Dios dando buenas nuevas desde antes de la ley. La ley llegó con Moisés. Y Moisés llegó 1000 años después, o 1500 años después de Abraham. O sea, no, interesantísimo. Dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En otro momento dice todas las familias de la tierra. En ti será bendita tu familia. Personalízalo con tu apellido. Ya lo personalizaste con tu nombre, ahora con tu apellido. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Tú y yo somos bendecidos conforme al creyente Abraham. Y la palabra dice que Dios bendijo a Abraham en todas las áreas de su vida. En todo, fue muy bendecido. Si no te es suficiente, Efesios 1:6 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, pasado, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mis amados, la Escritura dice que somos muy amados, que somos muy favorecidos y que somos muy bendecidos. Saberse amado, favorecido y bendecido no tiene nada que ver con tus circunstancias que hoy estés viviendo, o con las que viviste en el pasado, o con las que vayas a vivir en el futuro. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con lo que dice su palabra. Cuando tú vas a la Biblia y tú quieres saber qué dice Dios de ti, lo que dice Dios de ti está aquí. ¿Por qué eres amado? Porque lo dice la Escritura, porque lo dice su palabra. Pero es que yo no estoy viendo acá que estoy siendo amado, pero dice que eres amado. El Padre te amó, el Padre te ama, Jesús te ama. Cuando tú entiendas eso y te llenes de su amor, lo que vas a notar acá es que también te vas a sentir amado por los de la tierra. Favorecido. Es que a mí no me ha pasado tal cosa, pero eres muy favorecido. ¿Y por qué lo dice, pastor? Porque lo dice la Escritura. Trae tu nombre y tu apellido a la Escritura. Y lo mismo, bendecido. ¿Por qué dice que tengo tantas bendiciones? Porque lo dice la Escritura. Entonces, algo que tenemos que entender nosotros es que somos amados, favorecidos y bendecidos, no por lo que esté pasando, sino porque lo dice la palabra de Dios. Y eso es algo que tiene que estar siempre como una constante en tu vida. Ahora, ojo acá. No significa que el que seamos amados, favorecidos y bendecidos, eso no significa que no vaya a haber problemas en la vida, que a todo mundo le vayamos a caer bien y que nadie vaya a hablar mal de nosotros. Eso no significa eso. Jesús fue muy amado, muy favorecido y muy bendecido. Fue tan favorecido que aún Poncio Pilato buscó maneras de cómo liberarlo, pero no las encontró al final. Y yo quiero recordarle aquí algo, que a Jesús no lo apresaron, a Jesús no lo asesinaron, Jesús se entregó por amor a ti.
Jesús tenía todo el poder para que nunca nadie... Cuando Él no quiso que lo agarraran, no lo agarraron, pasó por el medio. Cuando vinieron a preguntar, andamos buscando a Jesús Nazareno, Jesús dijo, yo soy. Y esa sola palabra empujó a toda la parvada de soldados judíos y romanos y cayeron de sentón, se fueron para atrás con el solo yo soy. Entonces, entendamos, ¿verdad?, que Jesús se entregó por amor a ti y por amor a mí. Amén. Pero entonces puede pasar que haya gente a la que no le caigas bien, que no hable bien de ti, que no esté contento contigo. No te preocupes, deja que el Señor lo arregle. Por ejemplo, la gente que habla mal de ti, que malinterpreta tus intenciones o lo que sea, yo te sugiero algo, no te enganches con ellos. No te preocupes por limpiar tu nombre. Es que mi nombre va a ser... No. Hay una promesa en la Escritura acerca de eso. Y dice Isaías 54:17, dice, no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. O sea, no va a haber nada de peligro que vaya contra ti. Dice, toda lengua que te acuse será refutada. Significa rechazada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Refutada, dice el diccionario, más específicamente, dice que será rechazada la validez de esa idea o afirmación de otra persona mediante razones y argumentos. Es decir, alguien más, está diciendo aquí la palabra, alguien más va a dar razones y argumentos a favor tuyo para que eso que esa persona estuvo diciendo mal de ti se convierta en una buena imagen, o al menos en rechazar esas acusaciones. Ni siquiera tú te vas a tener que esforzar para aclarar tu imagen. Dios pondrá a la gente, ¿verdad?, que Él disponga para que todo mundo no piense mal de ti. Amén. Así que entendamos, ¿verdad?, el orden de cómo nos ve Dios, de cómo quiere Dios que nos veamos a nosotros mismos en todos esos beneficios. Son beneficios, hablando en términos muy generales, que lo abarcan todo, ¿verdad?, de lo que Jesús hizo en la cruz. Si usted vino la semana pasada y vio el video, ¿verdad?, de cómo nuestro Señor ahí en medio de esa lucha, esa batalla de 3 horas contra la enfermedad, el pecado, la muerte, la condenación, las maldiciones, etcétera, donde no le puede decir Padre, sino le dice Dios, ¿verdad?, porque se rompe ese vínculo. Él termina vivo y dice consumado es, quiere decir lo logré, vencí, y después le vuelve a llamar Padre, llevándonos a entender que la gracia, ese fue uno de los mensajes más poderosos de la semana pasada, que la gracia es más poderosa que el juicio de la ira de Dios sobre el pecado y la maldad. Amén. Entonces, como quiere Dios que nos veamos a nosotros después del sacrificio de su Hijo, es así, en ese orden. Primero, profundamente amados, después, altamente favorecidos, para terminar siendo grandemente bendecidos. ¿Puedo ir un buen amén a eso? Esa es nuestra ropa del día. Amados, favorecidos y bendecidos. Amén. Muy bien. Vamos a la última sección, por favor. Y a esta sección le puse por título, ¿cómo crecer en el favor inmerecido del Padre? Vamos a la Biblia. Lucas 2:52 dice así. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52, pero la versión internacional dice así. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Quiero darte 2 recordatorios con relación a gracia y favor. Gracia y favor son sinónimos. Gracia en el original significa favor inmerecido. Entonces, ¿por qué es inmerecido? Porque se refiere al favor que tú recibes de parte de Dios, que no tiene nada que ver con tus méritos, que no tiene nada que ver con tus obras, que no tiene nada que ver con lo que tú haces, con lo que dejas de hacer, con lo que ya no haces mal o con lo que haces bien. Es todo lo que te viene bueno, es por el favor inmerecido de Dios. Porque todo tu pecado,
y toda tu maldad ya se fue a la cruz. Porque si tú quisieras hacer del favor de Dios algo merecido, porque ya no pecas, porque ya no fumas, porque ya no tomas, porque ya no dices malas palabras o haces cosas peores, estarías metiéndote tú bajo la ley. Y con uno de las 613 leyes que no cumplas, no cumpliste nada y te vuelves a meter bajo la maldición de la ley. Entonces, por eso es un favor que no mereces. No hay nada que tú y yo podamos hacer o dejar de hacer que nos dé el favor de Dios. Por eso es un favor inmerecido. Amén. Y en el tema de gracia y favor son sinónimos. Y yo lo he entendido más como cuando se refiere a gracia, mayormente se refiere al momento en que el Señor lo emitió su gracia. Y cuando tú lo recibes se puede convertir en favor. Se entiende así como que el Señor emite su gracia sobre ti. Cuando tú la cachas, es un favor, es su favor. Pero también se puede usar de las dos formas. ¿Ok? Pero este versículo es un versículo muy interesante para que lo pongas en oración para ti y para tus hijos. Que podamos enseñarle, por ejemplo, a los jóvenes, a nuestros hijos, que primero está el recibir el favor de Dios, el sabernos favorecidos con un favor inmerecido, y después que vamos a recibir el favor de la gente. O vamos a crecer en gracia por la gente, de la gente. Primero crecemos en gracia para con Dios y después en gracia para con la gente. Es decir, que la relación vertical con Dios es prioritaria a la relación horizontal con la gente. Dicho de otra manera, que de la relación vertical con Dios dependen nuestra relación horizontal con la gente. ¿Vale? Pero bueno, entendido esto, la pregunta sigue siendo, ¿pero cómo se puede crecer? Porque dice que Jesús crecía en el favor de Dios y luego en el favor de la gente. ¿Cómo se puede crecer en el favor de Dios? Yo sé que a estas alturas todos estamos entendiendo que al ser amados y favorecidos vamos a ser muy bendecidos y queremos cada vez ser más favorecidos y más bendecidos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cómo crecer? Y el apóstol Pablo nos da la respuesta. Romanos capítulo 5, verso 1. Dice así: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, ojo acá, usted es justo por su fe, no por sus obras. ¿Ok? Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ya no tenemos temor de condenación porque ya Jesús pagó por ello. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia. Tenemos acceso a este favor inmerecido en el cual nos mantenemos firmes. Amén. ¿Cómo se crece en el favor de Dios? Mediante la fe. ¿Qué específicamente? Mediante la fe de que tú crees que eres muy favorecido. Esa es la fe que necesitas para que el favor de Dios pueda crecer en ti. Solo creer que eres muy favorecido, creer que eres muy amado, creer que eres muy favorecido y creer que eres muy bendecido. Esa fe te corresponde a ti. No hay manera, no te sirve de mucho que yo te diga que eres un muy amado, que eres muy favorecido, que eres muy bendecido, que te lo diga yo, que te lo diga toda tu familia. A ti eso no te sirve de mucho. Necesitas ser tú el que se sepa, el que esté consciente con toda la certeza de que eres profundamente amado, altamente bendecido, altamente favorecido y grandemente bendecido. Te toca a ti. Tienes que personalizarlo. Tienes que tomarlo tú, creerlo y declararlo. La palabra nos enseña que con el corazón se cree para ser justos. Es decir, la fe de que somos justos puede estar en el corazón, en un pensamiento. Solamente yo sé que el Señor murió por mí y esto me hace a mí justo. Ok, eso ya lo entendí y lo creo. Pero dice, con la boca se confiesa para salvación. Es decir, la salvación se activa con la boca. Si la salvación se activa con la boca, todo lo demás también se activa con la boca. Con el corazón se cree para ser amado, para ser favorecido y bendecido. Pero con la boca se activa ese favor, ese amor. Tienes que decirlo. Por eso
les recomendamos mucho, vaya y ore, platique con Dios todos los días y háblale de lo muy amado que usted es, de lo muy favorecido y de lo muy bendecido que usted se sabe, aunque en las circunstancias de tu vida no esté pasando lo que tú anhelas. No haya llegado todavía la bendición que anhelas o el favor que anhelas, pero no se trata de lo que ves. Por eso dice que el justo por la fe vivirá. Se trata de lo que crees. Yo creo que soy muy amado, muy favorecido y muy bendecido. Pero no nada más lo voy a creer, tengo que declararlo, tengo que hablarlo. Y ojo acá, no se trata de que lo hables en reuniones o en el Facebook y todo el tiempo te estés tú autonombrando el favorecido de Dios. No se trata de eso. Se trata de que se lo platiques a Dios. De que en tus oraciones de intimidad, de comunión y de todas las que hagas durante todo el día, todo el tiempo tú estés hablando con Dios de lo muy favorecido, muy bendecido y muy amado que te sabes. Amén. Esto fue lo que hizo el apóstol Juan. El apóstol Juan fue el único de los 12 y obviamente de los 4 evangelistas que se autonombró el discípulo que Jesús amaba. Vamos a la Biblia, les voy a poner un solo ejemplo. Juan 20 del 1 al 12, lo puse con amarillo Juan para que vea que es el evangelio del mismo Juan. ¿Sale? Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel al que amaba Jesús. En otro evangelio dice que fue a Simón Pedro y a Juan. O sea, Juan en su evangelio se autonombró aquel discípulo que Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Juan es el único que se autonombra el discípulo que Jesús amaba. Los otros 3 evangelistas nunca mencionan eso. Jesús en ninguno, ni en el propio evangelio, en el propio evangelio de Juan no dice que Jesús dijo. Ojo acá, no dice que Jesús dijo, sí, a ver dónde está mi discípulo amado o al que yo amo. Nunca, no dice eso. Dice cada vez que aparece, bueno, no cada vez, pero en 5 ocasiones, ojo, qué casualidad, 5 ocasiones, y 5 es el número de la gracia. ¿Se acuerda que lo vimos hace unas semanas? 5 el número de la gracia. Entonces, Juan 5 veces deja escrito en su evangelio, cuando se refiere a él mismo, que él es el discípulo al que Jesús amaba. Y no está diciendo mentiras. No está diciendo que era el discípulo al que Jesús más amaba. No está haciendo una comparación entre el amor de Jesús por Pedro o por Felipe o por el que sea, por el otro Simón o por Judas, etcétera, y él. No hace una comparación. Él dice algo que es cierto. Jesús los amaba a todos y por igual, porque la palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Dice la palabra, te acabo de leer, que Dios te ama exactamente igual como ama a Jesucristo. Tú te tienes que saber tan amado como sabes y crees que el Padre ama a su Hijo unigénito. Así te tienes que sentir tú igual de amado, al mismo nivel de amor, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces Juan no solamente lo creyó, probablemente otros discípulos también lo creyeron, pero Juan no solamente lo creyó, Juan lo verbalizó al grado que lo dejó por escrito, inspirado por el Espíritu Santo, lo dejó por escrito. Juan al discípulo que Jesús amaba. Y eso hizo un cambio. Eso hizo que Juan recibiera una gracia especial, un favor especial que no recibió ninguno de los demás discípulos, ni los 12, ni de los otros 120. Juan fue el único discípulo que no murió violentado, que no murió de viejo. Todos los demás, no nada más de los 12, también de los otros discípulos, murieron, algunos de ellos crucificados como Jesús, otros de cabeza, dice la tradición, ¿verdad? Que Pedro murió de cabeza, otros murieron a filo de espada, otros murieron en circos, ¿verdad? Romanos con fieras o muertos por fieras, otros murieron aserruchados por la mitad, y todo por el nombre de Cristo, y eso fue glorioso para ellos.
pero Juan murió de viejo. Cuando los romanos lo apresan a Juan, lo mandan a la isla de Patmos como un castigo. Pero casualmente Dios lo quería ahí porque era el momento en que Jesucristo se iba a revelar a él para darle lo que hoy conocemos como el Apocalipsis, ¿no? En inglés, Revelations, ¿no? El libro de las revelaciones. Y al final ahí terminó el Imperio Romano y él regresó y pudo salir y murió de viejo, ni siquiera murió encarcelado en Patmos. Y eso pudiéramos entender que es la gracia de haberlo creído, de haberse sabido él amado y haberlo confesado, mis amados. Así que yo te quiero animar, ¿verdad? A que no solamente te creas profundamente amado, altamente favorecido y grandemente bendecido, sino que lo verbalices en tus oraciones, en cada oportunidad que tengas. Especialmente, escucha esto, ya para terminar, especialmente cuando te esté yendo mal. Especialmente cuando esté a punto de pasar algo y no pasa. Cuando estés anhelando que alguna situación se mejore, se cambie, una enfermedad, una cuestión económica, un matrimonio, lo que sea. En los momentos en que tu ánimo está decaído, la palabra de Dios te va a levantar porque tú te vas a encontrar amado, favorecido y bendecido conforme a la palabra de Dios. Yo no le hago caso a mis circunstancias, yo le hago caso a lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Terminaría dándote una recomendación. Cada mañana, al despertar o antes de salir de tu casa, tú puedas hacer una oración como esta. Ojo acá, no digo que esta misma, pero una oración como esta, que la vas a tener aquí escrita, ahora te la voy a poner en pantalla, pero la vas a tener ahí para que tú la puedas tener en el texto. Una oración como esta cada mañana, y si la puedes hacer mirándote al espejo, mejor. Una oración que diga así, algo parecido a esto: Señor, por la obra perfecta de Jesús en la cruz, por su sangre, yo soy justo y correcto ante los ojos del Padre. Soy profundamente amado, altamente favorecido y grandemente bendecido. Por eso creo que hoy recibiré buenas noticias y tendré éxito en todo lo que haga en Cristo Jesús. Amén y amén. Esta oración, mis amados, va a hacer que tú estés verbalizando todos los días, cuando menos una vez al día. Ojalá que la puedas repetir cuantas veces puedas. Ahí cuando vayas a tu trabajo, te vas al baño y ahí oras, ¿verdad? Clamando y declarando antes de acostarte, oras y declaras, en especial, que no falte nunca, pero en especial en los días más oscuros, en los días en que tu fe está siendo golpeada por la circunstancia. Ahí es donde más tenemos que tomar la fuerza de lo que dice la palabra. Nosotros somos lo que dice la palabra, porque nosotros vivimos por fe y no por vista. Amén. ¿Cuántos podemos hoy sabernos profundamente amados, altamente favorecidos y grandemente bendecidos? Dígame amén. Y si usted recibió esta palabra en su corazón, dele un buen aplauso al Señor Todopoderoso. Lo adoramos, lo glorificamos, levantamos nuestras manos hacia Él diciéndole gracias, Señor, por todo tu amor, por todo tu favor y por todas tus bendiciones, las que me has dado, y sobre todo la abundancia que tienes para nosotros para los próximos días. Estamos en el año 2022, año de reposo, que significa confianza en Dios y aceleramiento. Seguimos creyendo que antes de que termine el año se van a acelerar las cosas buenas que Dios tiene para tu vida. Amén. Por eso le llamamos a este evangelio el evangelio de la gracia, el evangelio de solo las buenas noticias. Todo lo demás, todo lo malo, ya se lo llevó Jesús en la cruz. ¿Puede decir un buen amén? Amén. Cierra sus ojos, por favor, vamos a orar y diga conmigo ahí: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón hoy como mi Señor y mi Salvador. Gracias por morir por mis pecados, mi maldad, mis maldiciones, mi condenación. Gracias por llevarte todo lo malo de mí y por hacerme vivir bajo el pacto de la gracia, Señor. Yo sé que eres el Hijo de Dios, sé que moriste por mis pecados, pero resucitaste y estás vivo, gobernando con poder y gloria a la diestra del Padre. Yo te invito, Señor, a que gobiernes mi vida,
a que me llenes de tu amor, de tu favor y de tus bendiciones, para que yo me sepa, Señor, todos los días de mi vida, una persona profundamente amada, altamente favorecida y grandemente bendecida, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesús por primera vez, por favor, comuníquese con nosotros. Déjenos ayudarle, déjenos acompañarle a que usted pueda seguir el camino del Evangelio de la Gracia. Estamos listos para servirle y tenemos muchas formas de cómo ayudarle. Amén. Vamos a orar por este mensaje. Yo sé que si algo lastima el corazón de la iglesia es ver circunstancias difíciles. La gente a veces se pregunta, yo he estado orando y no se me da lo que pido, lo que anhelo no sucede. En gran medida creo que lo que el Señor me estaba mostrando para preparar este mensaje es que la iglesia pasa demasiado tiempo razonando las circunstancias, razonando los por qué, razonando por qué no me va bien, por qué esto, por qué aquello, en lugar de creer y declarar en fe, como lo hacía el apóstol Juan. Yo soy amado. Hoy es que mi esposa no me ama, mi esposo no me ama, mis hijos, mi jefe no me admira, no me da reconocimiento. Otra vez las circunstancias. Por encima de ello está la palabra de Dios. Amén. Así que cierre sus ojos. Padre, te damos gracias este día, esta mañana, Señor, por tu palabra. Llénanos, Señor, en esta hora, que tu Santo Espíritu nos pueda llenar de esta palabra y nos sepamos llenos de tu amor, llenos de tu gozo, Señor. Todo el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que nos sepamos, Señor, muy favorecidos, Señor, altamente favorecidos, grandemente favorecidos y abundantemente bendecidos, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor. Quita, Señor, toda esa lucha mental, toda esa lucha emocional en la que tu iglesia ha estado padeciendo por años, Señor. Constantemente yendo y viniendo entre el pacto de las obras y el pacto de la gracia, Señor. Y podamos vivir exclusivamente bajo tu gracia. Que la única obra que esté en nuestra mente, en nuestro corazón, es la obra maravillosa de amor que nuestro Señor Jesucristo hizo para nosotros en la cruz. Y eso es suficiente para sabernos sabios, justos, santos, salvos, sanos, favorecidos, bendecidos, enriquecidos y todo lo bueno, Señor. Que tu evangelio solo nos traiga buenas noticias, Señor. Que cada día podamos salir de casa sabiendo que ese día vamos a recibir buenas noticias y vamos a tener el éxito que tú le das a tu Hijo Jesucristo, el que se merece Jesús, no el que me merezco yo. Nos das el éxito que se merece Jesús y nosotros, por ese intercambio divino en la cruz, lo recibimos, Señor. Gracias por ese intercambio divino en la cruz. A ti te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, yo les profetizo, yo les declaro que su semana será diferente, su vida comenzará a cambiar cuando usted comience a orar esto, a llenar su mente, su corazón con esta palabra. No es decretar por decretar, es declarar lo que la palabra de Dios dice y confiar y llenarte de fe de lo que Jesús, de lo que la palabra dice y lo que Jesús hizo por ti. Y entonces caminarás no solamente para que tú seas bendecido, sino para que seas una fuente de bendición que salte para la vida eterna de muchas personas. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Podemos sentir, ¿verdad?, que su presencia acompañó este mensaje. Ay, Señor, claro, favorecidos y bendecidos, muy amados. Eso es lo que tenemos que, esa debe ser nuestra personalidad. Así nos tenemos que ver todos los días y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Así que muchas gracias a todos los que sirvieron en este día, tanto en la iglesia presencial como en la iglesia online, la iglesia de pantalla que le tocó ahora. Les bendecimos, les amamos. Usted sabe que el Señor está mandando una palabra muy especial para su vida porque Él quiere que usted la ponga por obra primero en usted. Usted es la primera iglesia, después sea impactada a su familia como la segunda iglesia y después vaya a la familia de la fe, a la tribu con la que usted camina en su iglesia como la tercera familia, pero al final son tres que son una. No hay manera de separar una de la otra.
exactamente como la Trinidad, así es su iglesia, es tripartita, y ahí estamos nosotros recibiendo toda esa palabra de gracia y haciendo que la gente pueda vivirla, pueda avivarla. Algo que el Señor quiere hacer en tu corazón y en el mío es avivar su palabra, la palabra de su gracia. Amén. Así que a todos los que sirvieron, de verdad, Dios los bendiga. Estamos creyendo que su servicio al Señor está haciéndolos a ustedes muy favorecidos y bendecidos. Y nos vemos en las siguientes transmisiones. En la semana, vaya a sus grupos. Platica usted en sus grupos. Puede externar alguna necesidad que tenga para que oremos por usted. Y nos vemos en la siguiente transmisión. ¿Vale? Hasta la próxima. Bendiciones.